Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a esta última jornada de los especiales del mes de octubre del año del Señor 2015 con el Padre Juan Carlos Seriani. Padre, muy buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia. Estaba casi pensando que me estaban boicoteando el programa. ¿Por qué? Y porque no salíamos al aire. Bueno, pero fue un problema técnico que solucionó Una en perilla. menos de 3 minutos. Gracias que tenemos a Germán. Buen día, Germán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Ve que se soluciona todo. Se soluciona todo, pero Sí, por eso sí, yo sí. pensé, dije, bueno, todo es posible. Exactamente. ¿Cómo está, Padre? ¿Bien? Bien, con Bueno. fresco, lindo, San Luis, con fresco. Sí. Gracias a Dios, a mí me encanta el frío seco, así que estamos bien. Estamos bárbaros. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de la teología de la historia. Sí, ya nos vamos acercando al final. Hoy tenemos que ver un tema denso, no es el más importante, lo más importante ya lo hemos visto, ¿no es cierto? No, llegamos a la conclusión ya, que es Sí. el nihilismo. Después de la tercera revolución no queda otra cosa que ir paso a paso, depende cómo haya previsto el demonio y sus secuaces, hacia el nihilismo. Entonces, para llegar a este tema, como siempre hacemos un repaso, lo dejo a usted que vaya un repaso rápidamente, ¿no es cierto?, las 4 formalidades de un hombre proyectadas a la sociedad. Vea usted un poquito más o menos cómo quiere resumir eso. Sí. Mucha gente me ha dicho que la reiteración sirve, Ah, bueno. que les ha parecido bien, sobre todo el que llega por primera vez, porque a lo mejor no escuchó ninguno desde marzo no escuchó ninguno de los otros especiales. Bueno, hacer un pequeño resumen de, entonces, las 4 formalidades del hombre en un hombre normal, su proyección en el orden social, a partir de eso las 3 revoluciones posibles, y entonces cómo llegaríamos al tema de hoy, al nihilismo. Pues más o menos vaya resumiendo. Bueno, las 4 formalidades, comenzando de la más simple. El hombre es algo, es una cosa. A ese ser algo le corresponde la formalidad de realidad o cosa. El hombre a su vez es animal, es decir, es un ser sensible que sigue el bien deleitable, y le corresponde la formalidad animal o sensitiva. El hombre es precisamente hombre, un ser racional que se guía por el bien honesto, ya supera el bien deleitable, y a eso le corresponde la formalidad humana o racional. Y el hombre, participando de la esencia divina, está llamado a la vida sobrenatural en comunión con Dios, y ahí le corresponde la formalidad sobrenatural de hijo de Dios. Proyectado a lo social, a la formalidad de cosa corresponde la función económica de ejecución, trabajo manual, el que desarrolla un obrero cumpliendo su oficio. A la formalidad de animal corresponde la función económica de dirección, el capital, que cumple la burguesía en la producción de bienes materiales. A la formalidad de hombre corresponde la función política. Recordemos la aristocracia, el gobierno de los mejores. Claro, todo el mundo quiere en cada actividad tener lo mejor, y en el gobierno tiene que también estar lo mejor, no como ocurre ahora. El problema es cómo se selecciona lo mejor. Claro, sí, también. Si va a ser por voto de los peores. Sí. La función política es la que cumple el político en la conducción de una vida virtuosa, qué expresión más olvidada, ¿no?, de los demás hombres.
Y a la formalidad sobrenatural corresponde la función religiosa del sacerdocio, que se ocupa de conducir los hombres a Dios. Por supuesto que estas 4 funciones están articuladas en una jerarquía de servicio mutuo, porque justamente el objetivo, el fin de la vida del hombre es la contemplación de Dios, el Dios poseído en la contemplación eterna, y por supuesto, si ese es el final del hombre, todas las otras actividades, todas las otras formalidades tienen que estar ordenadas a esa. Dios es la meta necesaria del hombre. Bien, entonces, establecidos esas formalidades, la jerarquía y el orden que tienen, ¿cuántos y cuáles tipos de anormalidad son posibles? La primera es que lo natural se rebele contra lo sobrenatural, o la aristocracia contra el sacerdocio, o la política contra la teología. Y esto lo llevó adelante perfectamente la Revolución Protestante. La segunda es que lo animal se rebele contra lo natural, o la burguesía contra la aristocracia, o la economía contra la política. Y esto se vio claramente en la Revolución Francesa. Y fíjense cómo se va avanzando. Hay también un orden, ¿no? Esto guarda un orden con respecto a la jerarquía justamente de esas formalidades. Y la tercera... podría haber sido, digamos, así como en un hombre se le puede ocurrir no cortarse directamente de Dios, hubiese sido mucho más difícil. O sea que antes del pecado original, sí, el hombre tenía una armonía perfecta. Sí. Entonces, si no se cortaba de Dios, evidentemente que la parte sensitiva no iba a poder rebelarse contra la parte racional. Sí. Ahora, eso en el orden, ya como Dios creó al hombre, elevado al orden sobrenatural. Pero en el orden puramente natural, podría haber existido un salto, digamos, y no seguir ese orden. Pero tal como Dios creó al hombre, el orden va a ser así. Entonces, ahora, una vez que el hombre se corta de Dios, o sea, el hombre como hombre se corta de la parte sobrenatural, y la parte animal que hay en el hombre se va a rebelar contra la parte que hay de humana. Sí. Y a su vez después, en ese sentido, es que van a ir escalonándose sucesivamente las revoluciones, y es muy difícil volver para atrás, y sobre todo en el estadio en el cual nos encontramos. Bueno, y hablamos entonces de la tercera revolución, que es que lo algo, la cosa, se rebele contra lo animal, o el artesanado contra la burguesía, que es la revolución comunista. Vimos nosotros las expresiones, como las características de cada una de estas, y llegamos a la conclusión de que queda una sola cosa después de esa revolución comunista, que es algo que camina hacia la nada. Es decir, la deificación de la materia en el comunismo, que tiende a la nada, y es la materia prima de Aristóteles, que de sí misma no determina el ser. Vimos también cómo se desarrollaban en cada uno de estos sistemas la cuestión de la filosofía, de las ciencias, la política, la literatura, el derecho, la guerra. Bueno, y entonces ahora nos toca hablar precisamente de ese último estadio, el nihilismo. El nihilismo. Entonces, lo resumimos rapidísimamente primero. Bueno. O sea, queda solo una cosa, algo que camina a la nada, como decía usted recién. Sí. ¿Por qué? Porque el comunismo, que es lo que hemos visto el mes pasado, en definitiva, es la deificación de la materia que tiende de por sí a la nada. O sea, desde el punto de vista filosófico, la materia es sola, o sea, salió de la nada, y si no hay algo que lo informe, que le dé forma, de por sí va a la nada. Esa pura potencia va a la nada. Sí. Esa es la materia prima que de sí misma no puede determinarse. Necesita sí o sí una forma que la determine, sí, que le dé el ser. Entonces, ¿qué podemos agregar sobre esta cuestión del nihilismo?
Entonces, yo le había pedido a usted en estos días pasados que buscara un poquito, ¿no es cierto? Bueno, más o menos estuvimos hablando. Sí. Entonces, antes de venir a una explicación así mucho más profunda, vemos rápidamente qué cositas encontró usted sobre este tema. El primer antecedente del que se puede llamar nihilista en la historia y en la historia de la filosofía es el filósofo Gorgias de Leontinos. Leontinos era una localidad de la Magna Grecia en Sicilia, nacido en el siglo V antes de Cristo. Que él explica, es decir, su filosofía se resume en 3 expresiones. Primero, nada existe. Para él nada existe. O sea, no sé cómo está hablando, pero nada usted acaba de decir una cosa importante, su filosofía, ¿no? Vamos a ver, entonces, esto es muy importante. Para este tema es fundamental la cuestión de la filosofía. Es un problema esencialmente filosófico que va a tener su repercusión en la teología y luego, por supuesto, también en la política, en la cultura en general, en particular en las artes, y por supuesto también va a influir todo eso en la cuestión económica. Pero es un problema esencialmente filosófico, por eso es un poco intrincado. Entonces, ¿en qué basaba, 3 principios basaba este hombre su filosofía? Sí. Primero, nada existe, negando hasta la evidencia sensible. Bueno, Segundo, ¿se acuerda mi tratamiento para esos, no? Y lo pongo a 10 metros de una pared de hormigón armado, vaya corriendo y con la pared, con la cabeza dé contra eso que no existe. Así deja de existir él y ya un idiota menos. Sí, claro. La segunda proposición también es absurda. Si algo existiera, o sea, ya da por cierto que no existe nada. Entonces, si por la duda que algo existiera, por la duda que la pared exista, sí. Entonces, si algo existiera, no podría ser conocido por el hombre. Y no, porque te reventar la cabeza y no lo podés conocer ya. Sí. Ya estás incapacitado. Sí. Entonces no puede ser conocido por... Si algo existiera, dado que algo existiese, no puede ser conocido por el hombre. Exacto. Vayan viendo los más jóvenes, digamos, los más jóvenes me refiero de 25 para arriba, porque ya para abajo ya ni siquiera esto, ¿no es cierto? Pero los 25, 35... lo que le han enseñado a veces en el colegio, y sobre todo los que han tenido la desgracia de ir a la universidad de filosofía y letras, ese tipo de carreras, fíjense, nada existe. Dado el caso que algo existe, no puede ser conocido por el hombre. Y el tercer principio, si algo existente pudiese ser conocido, sería imposible expresarlo con el lenguaje a otro hombre. Es decir, sería incomunicable. Ahora bien, ¿para qué te pusiste a escribir? Claro, si él no puede comunicar esto. O sea, partimos de la base que vos no existís. Sí. Como cierto equipo de fútbol, no existe. Sí. No existís. Dado que existiese, no podés escribir, no podés conocer, no puede ser conocido. No puede ser conocido, ¿quién te va a conocer? Y dado que alguien lo conociera, por ejemplo, mi vecino lo conoce, no me lo puede comunicar a mí. Y bueno, pero vos tampoco podés comunicarme esto, entonces ¿para qué lo escribiste? Ahora, dado que estamos hablando de esto, de un tipo que existió hace ¿cuántos siglos atrás? En el siglo V antes de Cristo. Imagínense, 25 siglos. 26. Y sin embargo estamos hablando de él. O sea que totalmente falso. Sí. O sea que el tipo existió. Existió. Fue conocido y lo que escribió lo transmitió y es capaz de que, siglos, lamentablemente, ojalá no hubiese existido, por supuesto, ¿no? Porque esto hace mella hoy en día, en muchas inteligencias. Estas tesis fueron recogidas por otro filósofo escéptico, Sexto Empírico se llamaba, que en un libro que se llama Contra los Matemáticos... Y de ahí debe venir el empirismo, ¿eh? Puede ser. Y sí. Recoge la argumentación en ese libro, se llama Contra los Matemáticos. Yo voy a leer solamente la segunda, porque es cortita. Las otras son muy largas, muy retorcidas filosóficamente hablando, con varios errores en el camino, pero en esta se ve clarito porque es cortita. Dice así:
Es evidente que las cosas pensadas no existen. Es evidente que las cosas pensadas no existen. Yo pienso en un ser fabuloso, no existe. Sí, bueno, pero Y acá no distingue el acto y la potencia. no, y aparte no distingue entre que yo puedo pensar en un ser fabuloso y puedo pensar en un ser real. O sea, pero bueno. Porque dice así, si en efecto las cosas pensadas existen, todas las cosas pensadas deben existir después que alguien las piense. ¿No? Las esencias están en la mente de Dios, eso es cierto. Yo no puedo pensar en una esencia que no esté en la mente de Dios. Sí, pero Dios, desde toda la eternidad, yo voy, digamos, como refutando esto, Sí. para al mismo tiempo enseñar, porque puede ser que no diga, sí, al final este tipo tiene razón, alguno que escucha. Claro. Bueno, no. Lo que pasa que, justamente, aquí está la base del idealismo que va a venir después. Entonces, ciertamente, en la mente de Dios, en la inteligencia de Dios, desde toda la eternidad, está la idea de todas las cosas creadas, existentes hoy por hoy, y creables, Sí, que algún día van a existir, e incluso las que no van a existir nunca y que Dios podría crear. sí. Y que pasan al acto cuando Dios quiere crearlas. Entonces, él decía que Si las cosas pensadas existen, todas las cosas pensadas deben existir después que alguien las piense. y no. Entonces, todas las cosas pensadas, más bien, todas las cosas que existen han sido pensadas, por así decirlo, ¿no es cierto? Han sido conocidas por Dios, son conocidas de toda la eternidad por Dios. Sí. Pero no porque Dios las conozca necesariamente deben existir. Van a existir, entonces a la inteligencia de Dios se le debe sumar la voluntad divina para que pasen de esa mera existencia potencial en la inteligencia de Dios al acto del ser. Yo creo que acá en esta expresión, después que alguien las piense, él no piensa en una divinidad, piensa en el hombre. Por eso después da el ejemplo de que si uno piensa hombres voladores o carros que corren por el mar, no solo porque lo piense el hombre va a volar o los carros van a correr sobre el mar. Insisto, primero no discierne entre las cosas porque hoy los hombres vuelan, por ejemplo, y si bien los carros no corren sobre el mar, ya en esa época había navíos, y hoy hay muchas otras cosas que corren sobre el mar. Hasta vehículos que van por el aire, que tampoco él los podría haber pensado como imposibles de existir. Tampoco no distingue ni entre orden, ni entre acto y potencia, ni entre las cosas que pueden ir progresando o apareciendo dentro de la posibilidad de la existencia real, justamente por la concepción del hombre, por lo que el hombre va avanzando en su quehacer. Por lo cual termina diciendo, no es verdad que lo pensado exista. No necesariamente es así, por supuesto. Además dice, si lo pensado existe, lo no existente no podrá ser pensado. No, justamente lo que dijimos recién, lo que usted dijo de las esencias en la mente de Dios. Porque a los contrarios les corresponden atributos contrarios. No son contrarios en el mismo sentido. Bueno, así es como él piensa. Siempre el problema de distinguir o de no distinguir entre el acto y la potencia, y por supuesto no pensar en una primera inteligencia universal como acto puro, como es la de Dios, y acto puro, por supuesto. Entonces se desvía completamente. Y de esto viene el nihilismo moderno, ¿no? Exactamente. Porque por supuesto esto implica negar todo principio, toda norma, toda regulación por supuesto de la naturaleza, de lo que vemos, del orden de lo creado, del pensamiento y el accionar del hombre. No hay nada que exista, entonces yo no tengo por qué sujetarme a nada. Tampoco existo, entonces ¿por qué me voy a sujetar? ¿Y para qué voy a escribir? Por eso, Claro. volvamos, te hubiese quedado tranquilo. Bueno, eso es lo que dice Gorgias. Pero, ¿cómo era el otro? ¿Gorgias? El segundo apellido vendría a ser, o segundo nombre. No, usted dice sí. No, Gorgias de Leontinos. Ah, no. Leontinos indica lugar de nacimiento. Sí, no, pero el otro. El otro es el sexto empírico. Empírico. Sexto ¿Me empírico. estaba hablando de esto recién? Sí,
Sí, él es, lo que pasa es que Sexto Empírico es el que recoge la argumentación de Gorgias y la expone en su libro especial. Y bueno, llegó al empirismo el pobre, por eso. Este es del siglo I. Uh-huh. Nació en el año 65 aproximadamente. Bueno. Y también tenemos, esto lo hacemos una referencia breve porque también es de otro orden, que es que hubo un nihilismo cristológico, teológico, de Pedro Abelardo. Sí, conocidísimo. Que dice que... Con el cual se tuvo que enfrentar San Bernardo. Sí, fue condenado por el Concilio de Tours en 1163 y por el Papa Alejandro III, que es de la misma época. Bueno, las tesis condenadas de él son realmente, algunas son terribles, ¿no? Y otras son hasta jocosas, diríamos. Yo digo, de San Bernardo es famosa la discusión que tuvo, porque Abelardo era un sofista muy envolvedor, y estaban en una disputa pública y lo estaba envolviendo a San Bernardo, y lo estaba dejando casi en ridículo en público. Entonces San Bernardo dijo, basta, traigan un leproso. Un leproso lo curó ahí inmediatamente, hizo un milagro, o sea que Dios operó el milagro a través de San Bernardo. Basta, traigan un leproso, locura, yo tengo razón. Se acabó la discusión. Y se acabó la discusión con Abelardo. Claro. Y Abelardo no pudo decir nada. No, sí, porque evidentemente Dios no iba a obrar el milagro con otro leproso, no. Bueno, la primera proposición condenada por Inocencio II en el sínodo, el detalle aparece en el Concilio de Soissons. El Padre es potencia plena, el Hijo cierta potencia, el Espíritu Santo ninguna potencia. O sea, hace una distinción esencial entre las divinas personas y dándole a cada uno una característica cada vez más atenuada. Cristo no asumió la carne para librarnos del yugo del diablo. Bueno, cosas así, ¿no? A eso llegan justamente por este tipo de cosas, ¿no? Y este tema, la verdadera fe sobre la encarnación, lo desarrolla Santo Tomás en su compendio de teología, capítulo 209. ¿Cuál es la verdadera fe sobre la encarnación? Que es justamente una crítica al nihilismo cristológico de Pedro Abelardo. Este texto, que es cortito, son menos de 2 páginas, poco más de una página, se puede encontrar en internet. El capítulo 209 del compendio de teología, no es la suma de teología, es el compendio de teología, capítulo 209 de Santo Tomás. Bueno, ahora tenemos que ir a lo temporal, a lo nuestro, a lo que pasa en el mundo, entonces, a lo que va ocurriendo. Para este tema del nihilismo yo aconsejo, es bastante profundo, por supuesto, el tema, pero está el libro del padre Membiel, de la Cábala al progresismo, donde yo aconsejo, de entrada nomás, al que no ha leído absolutamente nada de este libro, como para entusiasmarlo, que lea el capítulo 6. Es una preciosura ese capítulo 6, donde está compendiado lo verdadero, lo real, lo teológico, lo católico. Capítulo 6, la metafísica cristiana y el problema de Dios, del mundo y del hombre. La metafísica cristiana, pues yo digo, es un problema esencialmente filosófico Entonces, a partir de ese capítulo 6, que asienta bien la verdad, después se comprende mucho mejor todos los errores. Entonces, la metafísica cristiana y el problema de Dios, del mundo y del hombre, lleva por título. Entonces se pregunta, ¿existe una metafísica cristiana? Luego, ¿qué problemas envuelve la metafísica cristiana? Tercer punto, la metafísica cristiana frente a la polémica antinóstica. Desarrollo de la metafísica cristiana. Punto quinto, culminación en Santo Tomás de la metafísica cristiana. Las grandes tesis de la metafísica tomista, las vías tomistas de la existencia de Dios, la trascendencia del ese, del ser de los entes,
la creación del hombre y los problemas antropológicos, y por último, el hombre, por el don de la gracia, participa de la naturaleza divina. Y saca una serie de conclusiones. Y a partir del capítulo 7 comienza, entonces ya, habiendo visto en los primeros 5 capítulos la cuestión de la cábala, cómo viene la tergiversación de la cábala en el judaísmo, viene la penetración de la cábala en el mundo cristiano, a partir del capítulo 7. Capítulo 8, la cábala, una vez introducida, trabaja en el mundo cristiano. Y él desarrolla allí a 3 escritores, sobre todo, a Bohem, Spinoza y Leibniz. Luego, la cábala, ya una vez introducida, habiendo trabajado, habiendo fermentado a través de estos 3 autores, capítulo 9, la cábala actúa abiertamente a través del idealismo alemán. Ahí va a haber a 3 filósofos alemanes, que son Fichte, Schelling y Hegel. Bueno, entonces, fundamental. Nosotros lo sabemos y incluso en el orden de la tradición, Monseñor Felé lo ha dicho claramente, que Ratzinger tiene una cabeza hegeliana. Volvemos a lo de ayer. Ajá. Entonces, Ratzinger es inteligente, sí, pero es alemán y tiene una cabeza hegeliana. Es decir, tiene una cabeza hecha en base a la dialéctica. Y su inteligencia, su conocimiento, progresa a través de esa dialéctica hegeliana, que puede ser muy bien aplicada, como ha sido aplicada, y el padre Membier lo explica, en la cuestión del comunismo, la revolución comunista, y ese libro del padre Membier, el poder destructivo de la dialéctica comunista, de la dialéctica marxista, que es la dialéctica hegeliana, pero aplicada concretamente en el orden social, pero eso puede ser aplicada en el orden teológico. Y Ratzinger la aplica en el orden teológico. Ahora, los genios de la línea media argentina y de otros países, ¿no saben esto? ¿Y tanto les admira este tipo? Que es esencialmente destructivo, entonces, y mucho peor, como decíamos ayer, Ratzinger es mucho peor que Panchito. Mucho peor. Ahora, todo lo que usted leyó del capítulo 6, lo que llevamos leído hasta acá, es filosofía. Como usted bien dijo cuando hablábamos de Gorgias. Todo esto es una cuestión filosófica. Después llegamos a las conclusiones teológicas o a la aplicación política y cultural y demás. Pero es filosófico. Es un problema filosófico, obvio. Entonces el capítulo, como él va bajando, ¿no es cierto? Capítulo 8, los 3 primeros autores que introducen el tema de la cábala en el mundo cristiano, luego ya abiertamente a través de Fichte, Schelling y Hegel. Capítulo 10 y 11 son los 2 más importantes en el tema que nos aboca a nosotros. Entonces, capítulo 10, yo leo el título y usted va a leer los 9 ítems o subtítulos o capítulos, subcapítulos dentro del capítulo 10. Va a tratar de la filosofía moderna en el camino de la negación de Dios y de la divinización del hombre. Con eso ya está todo. Quien entendió el título entiende perfectamente el papel que la cábala judía está haciendo en el interior de la cristiandad. Usted me decía que este es el último libro que escribió el padre. Sí, es el último. ¿De qué año es más o menos? Y en el año 70, yo pienso, porque él muere en el año acá, la edición que yo tengo, que creo que hubo una reedición, pero esta es la primera edición, se terminó de imprimir en los talleres de mi querido Domingo Taladriz. Yo lo conocí apenitas, pero conocí mucho a don Pepe, su hermano, José Taladriz. Los talleres de Domingo Taladriz el 5 de enero de 1970. Ustedes van a ver, si tienen esa edición, van a ver la calidad de impresión. Don Domingo tenía la imprenta y lo primero que sus máquinas imprimieron fueron unas especies de estampitas, unas tarjetas con el credo.
nunca jamás imprimía un libro sin haberlo leído previamente. Y tengo la anécdota que varias veces me la contó su querido hermano también, don José, don Pepe para mí, Taladriz. Le llevan una vez un libro para pedirle un presupuesto. Dice, bueno, venga dentro de una semana más o menos, que le voy a dar el presupuesto porque lo tengo que leer. El autor vuelve y dice, no, lamentablemente no le voy a publicar, no le voy a editar el libro, no se lo voy a imprimir. Pero ¿por qué? Y no, porque esto, que lo no, pero insiste el otro. Entonces, venga, le dice. Lo lleva a la sala de máquinas, dice, ve, mis máquinas tienen alma, no pueden imprimir eso. Es un típico, un modelo de imprentero cristiano católico, cabal, don Domingo. Bueno, el 5 de enero de 1970 salió de esas máquinas que tenían alma este libro, como otros tantos del padre Membiel, la revista Roma se imprimía ahí, y tantas, el Tratado de la Verdadera Devoción, tantos libros de aquella época, y con los tipos de lo que hoy lo hacemos nosotros con la computadora, ¿no es cierto? Sí. Trabajaba con plomo, sí. Trabajaba con plomo, don Domingo. Y la forma, digamos, de los tipos de las letras, magnífico. Una calidad. Ahora, qué oportuna la fecha, ¿no? Sí. Porque ya era el desenvolvimiento total del Concilio Vaticano II, los movimientos... Previo a la nueva misa, faltaban meses para la misa. Toda la convulsión política existente en ese momento en Europa. Entonces, vemos los 9 ítems del capítulo 10. La filosofía moderna en camino de la negación de Dios y de la divinización del hombre. Primero, el principio de la inmanencia. Es fundamental entender eso. Segundo, el principio de la inmanencia implica la negación del principio de contradicción y el ateísmo. Bueno, entonces el principio de inmanencia lleva a eso, a negar el principio de contradicción, o sea, que una cosa pueda ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, o sea, que se pueda aplicar el mismo predicado al mismo sujeto bajo la misma razón, al mismo tiempo bajo la misma razón, bajo el mismo concepto. Va en distintos momentos, o bajo distintas concepciones o circunstancias, sí, pero bajo el mismo concepto, bajo el mismo respecto y al mismo tiempo, no. Sí. Entonces, negación del principio, el principio de inmanencia lleva a la negación del principio de contradicción. Basta leer tantas páginas del Concilio Vaticano II y de las encíclicas, etcétera, y lleva al ateísmo. Tercer, Descartes introduce el principio de la inmanencia como el primer principio de la filosofía. Cuarto, Spinoza introduce la inmanencia metafísica. Quinto, la inmanencia metafísica y dinámica del idealismo alemán. Ahí está Ratzinger. Sexto, el drama del humanismo ateo. Estamos inmersos en eso. Séptimo, muy importante, Nietzsche y la muerte de Dios. Entonces, en nuestros ítems ya lo hemos visto. Sí. Porque el hombre se corta de Dios, llega a decir, Dios ha muerto, y bueno, el hombre va a la muerte. Va al nihilismo. Pretendiendo divinizarse. Sí. Octavo, el principio de la inmanencia en la política moderna. ¿Quieren entender lo que pasa? Sí. Lean este acápite. Claro. Son apenas 4 hojas, ni siquiera. El principio de la inmanencia en la política moderna. Y el noveno, la revolución moderna. Ese capítulo 10 es fundamental en este libro. Le sigue el capítulo 11. Diversos caminos manifiestan la invasión de la cábala en el mundo cristiano. Diversos caminos, diversas circunstancias ponen de manifiesto esta invasión de la cábala judaica en el mundo cristiano. Son 10 subtítulos. Primero, las líneas cabalísticas del esoterismo. Hoy vivimos inmersos en eso. Sí. Segundo, las doctrinas hinduistas y el occidente cristiano. Vaya.
Salgan a la calle, lean simplemente, no sé, acá en San Luis no veo tanto, pero en Buenos Aires está lleno. Usted va a tomar un colectivo, ve en la parada del colectivo un cartelito donde le sugieren este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Tercero, El ocultismo. también. Ujú. Ahora ya, lo que a mí más me importa, el cuarto punto. La línea cabalista de la filosofía hegeliana. Acá tocamos de nuevo, o sea, el padre Membiel vuelve sobre el tema. La línea cabalista de la filosofía hegeliana. Ujú. Quinto, La gnosis de la dialéctica revolucionaria comunista. ya después más específico, es este punto quinto, el sexto con más razón más específico. La línea cabalística schopenhaueriana. El séptimo, volvemos con lo que habíamos visto en el séptimo acápite del capítulo 10, Nietzsche y la muerte de Dios, aquí también en el punto 7. El nihilismo de Nietzsche. Octavo, fundamental también para entender todo lo hemos ya anticipado el mes pasado, Sí. así como el materialismo en el orden social conduce necesariamente al marxismo, ese mismo materialismo en el orden, por así decir, individual, lleva al pansensualismo, lo hemos dicho hace un mes. Ujú. Punto octavo, nada más. Freud y Jung o la corriente psicoanalítica de la Cábala. Bueno, hoy está al orden del día Sí, esto, sí, sí. está al orden del día. Noveno, ya más específico La también. línea cabalista de Heidegger. Y, bueno, y el décimo también nosotros vamos a hacer una aplicación de este punto 10 con el padre Castellani, La Cábala y la cultura de masas. es decir, que esa filosofía va a tener su influencia sobre la teología. Filosofía y teología van a tener su influencia en la política y todo eso va a culminar en una influencia a través de del psicoanálisis, a través de Freud, a través en la cultura de masas. Y todo eso va a influir en lo que llaman hoy cultura, Sí. que no es tal. ¿Mm? Y sobre todo en las artes, particularmente pintura y música. ¿Mm? Pero también en la arquitectura. ¿Mm? Ujú. Bueno, y ya después el capítulo 12, nosotros más bien nos vamos a quedar en el 10 y en el 11, capítulo 12, la cábala dentro de la iglesia o el progresismo cristiano, que ya se quedó corto todo esto, Sí. ya esto es más que progresismo, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, la línea media combate solamente el progresismo. Sí. Es como cuando yo tenía 16 años en mi parroquia, sin conocer realmente el problema en sí, no lo conocíamos acá, no se había establecido, no se había entablado todavía la lucha entre la misa tradicional, la misa de siempre y la misa nueva, y bueno, y solamente discutíamos a ver si había guitarrita o no había guitarrita en la misa. Y si una chica iba a leer la epístola o no iba a leer la epístola. Ujú. Y hoy siguen todavía con esto, Sí. la línea media. Entonces, cuando el padre Membiel ya en 1970 le hablaba de la cábala dentro de la iglesia o el progresismo cristiano. Sí. Entonces, punto 1, Relativismo en la revelación y en la teología. relativismo. Ratzinger, por favor, vení. ¿Qué han leído de Ratzinger esta gente que dicen que es muy inteligente, el gran papa que hemos tenido y siguen lamentando que haya renunciado? Sí. Relativismo en la revelación y en la teología. Segundo punto, Se pone en cuestión el carácter histórico de la escritura. los dos ejemplos que ha puesto Ratzinger en cuando él presenta el documento de los teólogos y el magisterio de la iglesia tocan esto justamente, toca esto. Entonces, la relativización de los dogmas y todas las condenas, todas las precisiones que hizo la Comisión Bíblica en la época de San Pío X e incluso de Pío XII, está muy bien, pero para esa época. Para esa época, sí. Y este es el gran inteligente. Claro que es inteligente, porque hay que tener la inteligencia del demonio para destruir así. Y después, muy, muy inteligente al hablarnos que hay una hermenéutica de la continuidad y una hermenéutica de la ruptura. Y nosotros tenemos que quedarnos con la hermenéutica de la continuidad, Claro. que exige la puesta en marcha de justamente la filosofía de Hegel. Entonces, ¿qué hermenéutica de la continuidad? Es una continuidad, es un avanzar, sí, pero a base de tesis, antitesis, síntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, Los teólogos de la nueva teología hechos el primum movens de la Iglesia. en el Concilio Vaticano II, los teólogos de la nueva teología. ¿Quiénes son los teólogos de la nueva teología?
Congar, Rahner, Hyun, después von Balthasar, Schilleberg, von Balthasar, el otro también que fue hecho cardenal por el Juanpi. Ahora no me viene. Bueno, esos son los teólogos que en la época de Pío XII, lamentablemente, sin haberlos nombrado, los tendría que haber nombrado con nombre y apellido y sancionado gravemente, y haberlos, todo el mundo sabía que estaban hablando de ellos. Fueron condenados por Pío XII, pero lamentablemente no como tendría que haberlo hecho. Todos esos fueron rehabilitados, o sea, ejercieron su influencia en el Concilio Vaticano II y fueron rehabilitados después, sí, sobre todo a partir de Juan Pablo II, pero ya con Pablo VI. Y algunos de ellos hechos cardenal, como Congar, por ejemplo, y von Balthasar, y me queda otro por ahí dando vuelta, que no me acuerdo. Entonces, punto cuarto. El progresismo tiende a debilitar la firme verdad de la existencia de Dios. Quinto. Algunos teólogos nuevos ponen en cuestión el misterio de la Santísima Trinidad y el de la Encarnación. Bueno, basta ver las encíclicas. Sexto. No faltan teólogos que pongan en duda la existencia de Satán. Y del infierno, por supuesto, ¿no? Ya va a llenar, el infierno va a venir. Ah, bueno. Séptimo. Se niega el pecado original, originante. El pecado original, originante de Adán y Eva, y que nosotros contraemos por el solo hecho de la concepción, en el momento mismo de la concepción, y que eso exige el bautismo. Entonces, evidentemente, octavo, se construye una imagen demasiado humana de la persona de Cristo. Bueno, y todas esas devocioncilias modernosas, o modernistas directamente, algunas de ellas sacrílegas, sobre nuestro Señor. ¿Sí? Noveno, se cercenan los privilegios marianos. El gran Müller, el gran conserva que va a oponerse en el sínodo, niega la virginidad de María, señores. Niega la presencia de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Claro. Esos son los grandes conservas de ustedes. Se cercenan los privilegios marianos y de modo particular su virginidad. Décimo, rebajamiento del carácter y de la autoridad de la Iglesia. Y lo vemos ahora, se quejan. Sí. Entonces, ¿la Iglesia es monárquica o no es monárquica? Entonces, y eso viene de Panchito ahora nada más, que con la cuestión del sínodo, hace 50 años que tiene lugar el sínodo. Basta leer el artículo de Osco ayer. Sí. Bueno. La nueva teología, el número 11. La nueva teología cuestiona asimismo la transubstanciación. Bueno. Decía recién de Müller. Sí. Bueno. El número 12. Se cuestiona el valor histórico de los relatos evangélicos, inclusive el de la resurrección del Señor. Bueno. Esto tiene relación con el punto segundo, el carácter histórico de la Escritura. El punto 13, el cristianismo anónimo de Carlos Rahner. Este era el que faltaba. Sí. No, lo había citado, no es otro que me falta. 14, la justificación en Karl Barth y en Lutero. O sea, que es la introducción del luteranismo en la exégesis católica. 15, se cuestionan el cielo y el infierno. Y bueno, lo vivimos a diario. Ahora, yo pienso en esto, es desesperante pensar así, porque no hay nada futuro, no hay nada. Bueno, por eso es el nihilismo. Claro. De ahí al suicidio hay un paso. Claro. Entonces está el suicidio personal y está el suicidio social. Sí. Y bueno, por eso es el nihilismo, a eso vamos. 16. Sustitución de la moral tradicional, fundada en la teología y la ley natural, por una moral fundada en la cristología y en la situación. Ojo, porque eso se ha introducido en la resistencia. Sí. Si a usted le ayuda, si usted le hace bien esa misa, vas a esa misa. Lo hemos visto, hace poquito, con el obispo de Kent. 17. La secularización del cristianismo, aún en los teólogos católicos. Que ya no son católicos. Es justamente lo que iba a decir. No, nunca fueron. Se fueron porque nunca fueron. 18. Culto y oración en un mundo secularizado. Bueno, cuando el padre escribe esto, ya estaba la misa un poco secularizada a partir, sobre todo del año 65. Sí. Pero con la misa nueva, culto y oración en un mundo secularizado. Y vemos lo que pasa hoy, ¿no? Y bueno, y culto del hombre. Y el último punto ahí de 19,
algunos hechos que anticipan la nueva iglesia secularizada. Algunos hechos, si uno lo lee va a decir, pero ya están, Sí. ya están, anticipan, ya está que la nueva iglesia secularizada. Que es la iglesia de que hablan los protocolos de los sabios de Sion. Ujú. La iglesia única que van a imponer con su propio Dios. Bueno, basta leer entonces esos ítems simplemente. ¿Sí? Y vemos realmente dónde estamos. Bueno, veamos un poquito el capítulo 10, el capítulo 11, un poquito, ¿no es cierto? Capítulo 10, la filosofía moderna en camino de la negación de Dios y de la divinización del hombre. Anteriormente hemos advertido que el corazón de toda gnosis consiste en definitiva en hacer de toda realidad, la divina y la humana, la buena y la mala, la verdad y el error, el sí y el no, la naturaleza y la gracia, la iglesia y el mundo, una única realidad, una única dimensión de la realidad. Aquí está asimismo el corazón de la Cábala, el Ein Sof, que por otra parte se confunde con la nada, con lo indeterminado. Evoluciona y por grados más o menos insensibles se va haciendo lo más de las cosas, lo menos se convierte en más. Y así se hace el universo. La naturaleza naturata sale de la natura naturans. En la Cábala y los sistemas gnósticos pareciera haber dos procesos. Primero, el uno, que se verifica en Dios mismo, en el Ein Sof, en el pleroma. Un proceso del Ein, la nada, que se convierte en Ein Sof, lo infinito indeterminado, las tinieblas, el abismo, el Ungrun de Roelini. Y luego, este Ein Sof que se convierte en Ein Sof Aur, en luz, y en un Dios con atributos y personal que se desarrollan los Sefirot, el pleroma, y el proceso de este Dios, Natura Naturans, que se despliega luego en todo el universo hasta llegar a la materia y al mundo demoníaco, el mundo de los Kiripol, la Natura Naturata. Pero en este único o doble proceso hay una única realidad emanente y emanada, divina y humana, espiritual y material. Una única realidad, que en definitiva es divina y humana, espiritual y material, que emana y a su vez después ha sido emanada, ¿no es cierto? Y por eso toda criatura y el hombre particularmente es divino en lo profundo de su ser. todo esto está en la base de esta filosofía, por eso de allí, ¿no es cierto?, el título, la filosofía moderna en camino de la negación de Dios y de la divinización del hombre. Dentro de su locura son lógicos. Sí. Dentro de su locura son lógicos. Es claro, continúa el padre Membiel, que pareciera dominar la duplicidad del proceso o triplicidad de los procesos. Porque primeramente hay un camino de la nada al ser, de las tinieblas a la luz, y luego de la luz a las tinieblas, y por fin en el retorno de las tinieblas de nuevo a la luz, el pleroma. Pero siempre hay una única realidad que evoluciona. Ahí ya no son lógicos, ¿no es Claro. cierto? Por tanto, Porque dice, pareciera. pareciera dominar, sí. Por tanto, Dios y el mundo se componen de una única realidad. Dios no es trascendente al mundo, sino inmanente. Para esta gente, ¿no? Sí, sí, Obvio. por supuesto, sí. Entonces eso es muy importante. Dios no es trascendente al mundo, sino inmanente. Ujú. Si ustedes ven en el cuadro que hemos ido desarrollando, Sí. justamente en la parte de la teología católica, en el momento de la cristiandad, Sí. justamente se afirma un Dios trascendente Ujú. contra este Dios inmanente. O sea, ese Dios inmanente, en definitiva, ¿a dónde conduce o de dónde viene? Depende cómo partan ellos. Si no lo saben, va a conducirlos, y si saben y saben de dónde parten, en definitiva, de, ¿cómo se llama?, de que todo es Dios, ¿no es cierto? Ujú. Ese Dios inmanente, El panteísmo. el panteísmo. Todo es Dios, panteísmo. Sí. Al rechazar la creación,
El mundo, lejos de venir de la nada absoluta, viene de la sustancia de Dios. Es lógico. Por esto la creación... O sea, fíjense, ¿no es cierto? Al rechazar la creación, entonces los evolucionistas... Eso es lo que iba a decir justamente. Esto es evolucionismo puro. Entonces, pero aquellos que sostienen la evolución, pero no van más allá de, no reflexionan. Al negar la creación, el mundo, lejos de venir de la nada, porque si era nada de nada y no hay nadie que lo saque de la nada, entonces viene de la sustancia de Dios. Entonces todo es Dios. Que ya estaba, pero ¿de qué forma? De una forma que tampoco... Y después tenemos a los evolucionistas, entre comillas, católicos, sí, como un Taylor, que claro, esto le parece... Entonces no, vamos, la evolución va a llevar a Dios, al punto omega, sí, el Cristo cósmico. Llegan esas locuras. Pero entonces, al rechazar la creación... El mundo, lejos de venir de la nada absoluta, viene de la sustancia de Dios. Por esto, la creación, lejos de ser creación, es generación. Y Dios sale de Dios y se constituye en Dios. Ahora bien, un Dios que constituye al mundo y que antes de constituirlo sale él mismo de la nada, es perfectamente inútil. Por esto, en la total inmanencia de Dios en el mundo, Dios es inútil y el ateísmo se impone. Y por el contrario, el ateísmo implica la total inmanencia de Dios en el mundo y la divinización del hombre, que es, por otra parte, como hemos visto, también una idea abiertamente expresada en la Cábala y en todos los sistemas gnósticos. De aquí que estudiar el ateísmo de la filosofía moderna es estudiar la inmanencia de Dios en el hombre y por lo mismo la divinización del hombre. Bueno, vamos a ver entonces el punto 1, el principio de inmanencia, Sí. y luego directamente pasamos al punto 6 y séptimo de este capítulo 10, para no alargarnos tanto. Perfecto. Aclaro que es muy fácil encontrar, aunque sea en PDF, no en Word, pero en PDF es muy fácil encontrar el libro del Padre Membiel en la web, ¿no? Bien. Entonces, concluye perfectamente el Padre, de aquí que estudiar el ateísmo de la filosofía moderna es estudiar la inmanencia de Dios en el hombre y por lo mismo la divinización del hombre. Estudiar el principio de la inmanencia equivale por lo mismo a estudiar el ateísmo de la filosofía moderna y la divinización de la criatura. Entonces pasa justamente en un primer acápite a estudiar el principio de la inmanencia. El principio de la inmanencia es una adquisición típicamente moderna. Mientras hasta el Renacimiento las afirmaciones de ateísmo y las afines de monismo, panteísmo, naturalismo eran la consecuencia de una reducción o rebajamiento del hombre al común denominador ontológico de la materia, y el ser del hombre venía reducido a una u otra forma de elemento o principio de la naturaleza, el pensamiento moderno y su ateísmo, en cambio, se constituye precisamente mediante la reivindicación de la originalidad del hombre frente a la naturaleza. Es decir, que antes del Renacimiento eran ateos los que negaban la trascendencia del hombre sobre la materia y la naturaleza, mientras que después del Renacimiento, por el contrario, son ateos quienes afirman dicha trascendencia. La reivindicación está expresada por el nuevo principio de la inmanencia, o sea, de la elevación del ser del hombre al cogito, o sea, de la reducción del actuarse del ser al actuarse del cogito. O sea, del pensar, ¿no? Del pensamiento. Así, la verdad no es, como para el ateísmo clásico naturalista, un simple volverse del hombre a la naturaleza, sino que brota de la posibilidad del hombre que se presenta como libertad de ser. Claro, si es Dios. Es decir, que en el ateísmo moderno hay una divinización del hombre, mientras que en el antiguo había un rebajamiento y una materialización del mismo. Eso es muy importante. Entonces, en el ateísmo moderno hay una divinización del hombre. O sea, ateísmo, en la negación de Dios moderna, hay una divinización del hombre, hay un hacer Dios al hombre. Sí. Entonces, como dicen, yo soy ateo gracias a Dios, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en el ateísmo moderno hay una divinización del hombre, mientras que en el ateísmo antiguo había un rebajamiento y una materialización del hombre. Vean el cambio total, y eso en el gráfico nuestro aparece perfectamente, tanto en el orden teológico como en el orden filosófico, ¿no es cierto?
O sea, que Dios que ocupa el lugar que tiene que ocupar en la cristiandad, como a través de las revoluciones, el humanismo, renacimiento, protestantismo, después Revolución Francesa, Revolución Comunista, nihilismo, cómo se va invirtiendo los valores, Sí. tanto en el orden teológico como, sobre todo, porque es fundamentalmente filosófico, que influye después en la teología, la cuestión de acto y potencia, cómo se va justamente desvirtuando todo. Y acá es así. En el ateísmo moderno hay una divinización del hombre, mientras que en el antiguo ateísmo, había un rebajamiento y una materialización del hombre. Por ello, Fabro puede añadir que esta positividad del nuevo ateísmo, sea el mismo marxista o existencialista o neopositivista o pragmatista, está expresado en el ambicioso epíteto de humanismo que los ateos de la época moderna reivindican especialmente a partir de Feuerbach. Bueno, ahora bien, así muy rápidamente, ¿no? Porque no tengo la cita exacta, no sé si usted más o menos la recuerda, pero el concepto está. Discurso de clausura del Concilio Vaticano II. Discurso de clausura del Concilio Vaticano II. Pablo VI, que como hace un resumen del concilio, ¿y qué expresó? ¿Se acuerda usted? No. Ha sido el encuentro, búsquelo mientras tanto, yo doy la idea. Sí, el encuentro de Dios que se ha hecho hombre con el hombre que se hace Dios. Y no hubo condena. No. Y dice, reconoced al menos a la iglesia, vosotros humanistas, reconoced esto a la iglesia. No, es terrible esa cita, búsquela porque justamente vemos acá no es cualquier cosa, es el discurso de clausura, creo que fue el 7 de diciembre me parece que es, o el 8 mismo de diciembre del 65. 7 de diciembre. Busque esa frase, sí, ¿no es cierto? Acá la estoy encontrando. Ya la ubicamos, está completo en internet, está en varios lugares, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya la hemos citado y publicado incluso en el blog, sí, en otras ocasiones, pero es fundamental ver esto. Mientras tanto retomo lo del padre Membiel. En el ateísmo moderno hay una divinización del hombre, mientras que en el antiguo había un rebajamiento y una materialización del mismo. Por ello, Fabro puede añadir que esta positividad del nuevo ateísmo está expresado, o sea, fíjense, la positividad, que sea algo positivo, del nuevo ateísmo, está expresado en el ambicioso epíteto de humanismo que los ateos de la época moderna reivindican especialmente a partir de Feuerbach. Bien, acá está la cita. El punto quinto del discurso, las últimas 2 o 3 frases. El humanismo laico y profano ha aparecido finalmente en toda su terrible estatura y en cierto sentido ha desafiado al concilio. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión, porque tal es, del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque? ¿Una lucha? ¿Una condenación? Podía haberse dado, pero no se produjo. O sea, no hubo choque, no hubo condena. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo, la sensiblería. El descubrimiento de las necesidades humanas, y son tanto mayores cuanto más grande se hace el Hijo de la Tierra, ha absorbido la atención de nuestro sínodo. Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo. Reconoced nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, somos promotores del hombre. Ahí está todo, señores. La religión del hombre es de ellos. Sí. Ahí está todo el problema. De ahí va a venir la nueva misa, los nuevos sacramentos,
la nueva teología es eso. Y entonces, lex credendi, lex orandi. Para esa creencia, para esa falsa teología, para esa herejía, han construido, se sigue de ella, la nueva misa, a la cual ustedes asisten, Sí. o a la cual reconocen que es el rito ordinario, la forma ordinaria de un único rito cuya forma extraordinaria es la tradicional, que responde a toda otra teología, pero el inteligente de Ratzinger, el muy inteligente de Ratzinger, ha dicho que esas dos formas son de un mismo rito y ambas expresan la misma fe. Entonces, como dos liturgias, como dos leyes orandi, distintas, contrapuestas, Sí. contradictorias, pueden provenir de una misma lex orandi. Eso porque él es hegeliano. Claro. Bueno, a este señor veneran, y si mañana se muere, pero lo hacen santo un segundo antes que muera, más que súbito va a ser. Todos los grandes intelectuales de una amplia cultura, porque la tienen, y no es en broma, estoy diciendo intelectuales y de amplia cultura, al menos aquí en Argentina. Entonces, yo prefiero quedarme con mi idiotez y decir, de ese discurso no acepto nada, Sí. y de lo que se sigue de ahí, que no es más que el resumen del concilio y las puestas en marcha después, sobre todo a nivel litúrgico, a nivel después del derecho canónico, no son aceptables, no se pueden aceptar. Es que son, el mismo párrafo lo dice, es la concepción de una religión del hombre, que se hace Dios. Entonces, Y se refleja en la misa nueva, por supuesto. y Fabro entonces decía, para decir el padre Castellani, por ello Fabro puede añadir que esta positividad del nuevo ateísmo está expresado en el ambicioso epíteto de humanismo. Bueno, pasamos al punto 7. 6 o 7. 6, el drama del humanismo ateo, y después el 7 con Nietzsche. Henri de Lubac publicó un libro con este título. Es decir, Henri de Lubac es uno de los teólogos modernos que después fue hecho cardenal por el Juanpi. El título era El drama del humanismo ateo, donde daba cuenta de las corrientes del ateísmo en el proceso de inmanencia iniciado por Descartes y consumado en el idealismo alemán. El verdadero autor de la corriente ateísta en el siglo XIX es Hegel, quien por vez primera habla de la muerte de Dios. Feuerbach sacó consecuencias de la dialéctica de la conciencia de Hegel y demolió esta dialéctica. Fue el gran anillo de unión entre Hegel y la corriente revolucionaria de Marx. Hegel muere en 1831 y casi enseguida se produce el gran debate con respecto al problema de Dios que divide a la izquierda de la derecha hegeliana. Para explicar el mecanismo de esta teogonía, Feuerbach recurre al concepto hegeliano de alienación. Vayamos viendo, Pero mientras Hegel lo aplicaba al espíritu absoluto, Feuerbach, invirtiendo la relación de la idea a lo real, lo aplica al hombre de carne y hueso. La alienación, según él, consiste en el hecho de encontrarse el hombre desposeído de algo que le pertenece por esencia en provecho de una realidad ilusoria. Y acá vemos también eso de la realidad ilusoria, no se puede conocer, no existe, ¿no? Esas cosas, ¿no? Esas realmente ridiculeces. La divinidad le pertenece al hombre, y he aquí que éste, sabiéndose privado de la misma, la proyecta en un ser exterior, en un sujeto fantástico. Se inventa la idea de Dios. Por un mismo acto, despoja al mundo. Fíjense en cómo todo esto va a derivar en el modernismo. ¿Sí? Lean la encíclica Payendi, la parte de teología, es esto. Se inventa la idea de Dios. La fe es un invento, producto del sentimiento del hombre.
que está privado de la divinidad, pero le pertenece. La invoca como propia. Como cosa propia. Entonces, como no la puede recuperar o no la puede readquirir, la proyecta en una idea, y Dios viene a ser una idea, una fantasía del hombre. Por un mismo acto despoja al mundo de lo que contiene y lo traslada a Dios. El hombre pobre cree en un Dios rico y afirma en Dios lo que niega en sí mismo. Para Feuerbach, entonces, la esencia del hombre es el ser supremo. Si la divinidad de la naturaleza es la base de todas las religiones, comprendido el cristianismo, la divinidad del hombre es el objetivo final. Bueno, fíjense, ¿no? Sí. Si la divinidad de la naturaleza es la base de todas las religiones, comprendido el cristianismo, la divinidad del hombre es el objeto final. El punto clave de la historia será el momento en que el hombre tomará conciencia de que solo el Dios del hombre es el hombre mismo. Homo homini Deus. Feuerbach. Ahora, estos jamás se les podría haber pasado por la cabeza, a estos pseudo filósofos, jamás se les podría haber pasado por la cabeza que al concluir un concilio de la Iglesia Católica se podría haber reivindicado toda su filosofía. Sí. Entonces, esta falsa filosofía reivindicada por un falso concilio de una iglesia que no es la católica, que es la conciliar. Llamemos a las cosas por su nombre. Sí. Feuerbach había querido dar por título a la esencia del cristianismo, que es la primera de sus obras, el lema de su idea esencial, Gnotisefton, conócete a ti mismo. El hombre era la verdadera divinidad. La gnosis se hallaba perfectamente cumplida y consumada en el materialismo sensista de Feuerbach. En su tiempo, Feuerbach produjo una verdadera revolución. Engels ha tratado de la extraordinaria impresión de liberación que experimentarían muchos de los jóvenes de su generación en noviembre de 1841 en la lectura de La esencia del cristianismo. El entusiasmo fue general. Todos nos convertimos inmediatamente en Feuerbachianos. Pero el gran discípulo y admirador de Feuerbach fue Carlos Marx, quien ha dejado estampada en la Sagrada Familia su admiración. Y así escribe: la crítica absoluta que jamás ha salido de la jaula de la concepción hegeliana se enfurece aquí entre los barrotes de los muros de su prisión. ¿Pero quién ha descubierto el misterio del sistema? Feuerbach. ¿Quién ha destruido la dialéctica de los conceptos, la guerra de los dioses, lo único que los filósofos conocían? Feuerbach. ¿Quién ha puesto no ciertamente la significación del hombre, como si el hombre pudiera tener otra significación además de la de hombre, sino el hombre en lugar del viejo baratillo, incluso en la autoconciencia infinita? Feuerbach y solamente Feuerbach. Pero el Dios de Carlos Marx no debía ser el hombre individual de carne y hueso, sino la clase social despojada, la de los proletarios, que en una lucha de muerte debía despojar a la clase burguesa del poder del dinero y del gobierno y erigir la sociedad perfecta y divina de la humanidad. Erigir la sociedad perfecta y divina de la humanidad. Recuerden, cuando hemos visto el mes pasado el tema del comunismo, el padre Castellani diciendo que el comunismo es una religión. Sí. El comunismo de Marx se presentaría como la verdadera realización concreta del humanismo y de la divinidad del hombre. Allí el problema humano encontrará solución completa. Este comunismo, como un naturalismo completamente desarrollado, es igual a naturalismo y es la genuina solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre. La verdadera solución de la lucha entre la existencia y la esencia, entre la objetivación y la propia consistencia, entre la libertad y la necesidad, entre lo individual y la especie. El comunismo es la solución del enigma de la historia y el conocimiento de haber logrado esta solución. Todo eso lo dice Marx. Y la religión de los trabajadores, termina, es sin Dios porque busca restaurar la divinidad del hombre.
Bueno, Hasta ahí el capítulo 6. Y ahora viene el 7. sí. Nietzsche y la muerte de Dios. Nietzsche. Dios ha muerto. Nietzsche de alguna manera quedó impresionado por Feuerbach. La religión sería el resultado de un desdoblamiento psicológico. Lo que vimos, el hombre se aliena porque no encuentra la divinidad que debe tener. Dios no sería otra cosa que el espejo del hombre. Dios no sería otra cosa que el espejo del hombre. Entonces, muchas veces lo decimos, a veces un poco en broma, para graficar, ¿no es cierto?, tomar en broma a esta gente, para no tomarlos demasiado en serio, pero tiene su fondo de realidad. Sabemos por la Sagrada Escritura, por la revelación, que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. El hombre hace a Dios a su imagen y semejanza. Es el hombre que hace a Dios a su imagen y semejanza. Han invertido diabólicamente la realidad. Entonces niegan la creación y terminan creando a Dios. Es diabólico. Sí. Entonces, Nietzsche y la muerte de Dios. Entonces, Nietzsche de alguna manera quedó impresionado entonces por toda esta filosofía de Feuerbach. La religión sería el resultado de un desdoblamiento psicológico. Dios no sería otra cosa que el espejo del hombre. Y la religión no sería sino un caso de alteración de la personalidad humana. La religión, un caso de alteración de la personalidad humana. El opio de los pueblos, ¿no? Algo así. Y en el cristianismo este proceso de envilecimiento alcanzaría un grado extremo. La muerte de Dios había tenido una interpretación correcta en la teología tradicional, tanto católica como protestante, el Calvario, por supuesto. Pero con Hegel había comenzado a tomar otro acento. En Nietzsche ya traduce una opción. Ahora, dice Nietzsche, nuestro gusto decide contra el cristianismo y no los argumentos. Es un acto, y acto tan neto y brutal como el de un asesino. La muerte de Dios no es solo para él un hecho terrible, sino que es querido. Si Dios ha muerto, dice, nosotros le hemos matado. Somos los asesinos de Dios. Pocas páginas se han escrito tan tremendas y tan patéticas como aquellas en que Nietzsche describe el anuncio de la muerte de Dios. En la Galla Ciencia aparece el loco con su anuncio inusitado de la muerte de Dios. El loco. Quizás hayan oído hablar del loco que en una soleada mañana encendió una linterna y corrió a la plaza del mercado gritando sin parar, ¡busco a Dios! ¡Busco a Dios! Por allí había mucha gente que no creía en Dios y les produjo un gran regocijo oír al loco. ¿Qué pasa? ¿Se ha perdido?, dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, dijo otro. ¿Acaso se esconde? ¿Está asustado de nosotros? Quizá haya aprendido un viaje por mar, habrá emigrado, decía la gente, chillando y riendo alborotadamente. Todas estas son palabras de Nietzsche, ¿eh? Sí. El loco se planteó en medio de ellos y los atravesó con la mirada. ¿A dónde se ha ido Dios?, gritó. Ahora voy a decirlo. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos asesinos. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos sido capaces de beber en el mar? ¿Quién mordió la esponja que nos ha permitido borrar el horizonte entero? ¿Qué hicimos al separar la tierra de su sol? ¿Hacia dónde se dirige ahora? ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿Acaso no avanzamos sin parar? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No andamos descaminados como si vagáramos por la nada infinita? ¿No alienta el espacio vacío sobre nuestras cabezas? ¿No hace más frío? ¿No es cierto que la noche avanza continuamente cada vez más oscura? Tendremos quizás que encender linternas en pleno día. ¿No oímos el ruido de todos los sepultureros que están enterrando a Dios? ¿No advierte nuestro olfato la putrefacción divina? Porque los dioses mismos están sujetos a ella. Dios ha muerto, Dios sigue estando muerto y nosotros lo hemos matado. ¿De qué modo nos consolaremos nosotros, los más abyectos de los asesinos? Lo más santo y lo más alto que el mundo ha tenido hasta ahora ha derramado hasta la última gota de sangre bajo nuestro cuchillo. ¿Quién borrará en nosotros la mancha de esa sangre? ¿En qué agua nos lavaremos? ¿Qué lustros, qué fuegos sagrados tendremos que inventarnos? ¿No deberíamos convertirnos en Dios solo para hacernos dignos de Él?
Jamás ocurrió nada de mayores proporciones y con relación a ello, todos los que nazcan después de nosotros pertenecerán a una historia más alta que cualquiera de las anteriores. Al llegar aquí, el loco guardó silencio y miró de nuevo a sus oyentes. Ellos también estaban callados y no miraban con sorpresa. Al final, tiró su linterna de modo que se rompió y dejó de alumbrar. Llego demasiado pronto, dijo entonces. No he venido en momento oportuno. Este acontecimiento prodigioso está todavía en camino, no ha llegado todavía a los oídos de los hombres. El rayo y el trueno, la luz de las estrellas y las hazañas, tardan un tiempo en ser vistos y oídos. Esta acción por ahora está más alejada de ellos que la estrella más lejana, y sin embargo son ellos quienes la han llevado a efecto. Se dice que después el loco se encaminó hacia varias iglesias aquel mismo día y que dentro de ellas entonó el Requiem Aeternam Deo. Cuando se le invitaba a salir a dar una explicación, siempre respondió: ¿qué otra cosa pueden ser ahora estas iglesias sino las tumbas y mausoleos dedicados a Dios? Como yo digo, desesperante esto. Desesperante, pero sí, realidad. Sí, desde luego. Y es una filosofía que además es pesimista, ¿no? Dios ha muerto, ¿qué nos queda? Porque el hombre no pudo recuperar tampoco su divinidad. Es el hacerse Dios que también Satanás le propone a Adán y Eva. Y que Dios nos va a dar cuando nos haga partícipes en la beatitud de su naturaleza divina. Que ya está en gaje a través de la gracia, ¿no es cierto? La gracia divina que recibimos en el bautismo es un gaje, es una promesa de esa participación eterna después por la beatitud. Y está perfectamente revelada, perfectamente ajustada a lo que ocurre con el hombre, y estos no lo ven y se extravían de estas cosas, así es. Bueno, vemos rápido los dos, el principio de inmanencia en la política moderna, sí, y la revolución, pero rápido, o sea, sin leer todo, para que tener el cuadro completo entonces. En cuanto al principio de la inmanencia en la política moderna, entonces vemos cómo la filosofía ahora va a influenciar, sí, no solo en la teología, como vamos a ver después, sino también en la política. Entonces el principio de la inmanencia, que pone en el hombre mismo al creador y que por lo mismo diviniza al hombre, al tiempo que seculariza y humaniza a Dios, debía dar un contexto secularizado y humanizado a todo un movimiento gnóstico y cabalístico que se venía operando en Occidente, y dice el Pari, del cual dimos cuenta ya al ocuparnos de Juan Escoto y de Joaquín de Fiore. Eso está en los capítulos anteriores. De este movimiento se ocupa particularmente uno de los pensadores más advertidos en política de la actualidad, en su valioso libro La nueva ciencia de la política, Erich Voegelin. Bueno, entonces, ahí resume el padre, ¿no es cierto? Vemos rápido. Sí, arranca, este hombre, Voegelin, arranca de las Civitas de San Agustín, que había divinizado el mundo pagano y había creado los fundamentos sanos de la cristiandad, y que se mantuvieron 1000 años en la sociedad occidental, para luego ser alterados por la intromisión de elementos gnósticos y cabalísticos que volvieron a redivinizar, aunque en contexto secularizado, la sociedad. Bueno, ese es el proceso. Entonces el planteo que hace este autor: el choque entre los diversos tipos de verdad en el Imperio Romano acabó con la victoria del cristianismo. La desacralización de la esfera temporal del poder fue el resultado inevitable de la misma, de esa victoria. Desacralización de la esfera temporal del poder. Entonces, fue restaurar en su realidad el poder temporal, que no era divino, que no era sacro. Entonces la desacralización de la esfera temporal del poder fue el resultado inevitable de la misma. Ya hemos adelantado que los problemas de representación específicamente modernos tendrán relación con una redivinización del hombre y de la sociedad. Estos dos términos necesitan especialmente una más extensa definición, dado que el concepto de la modernidad y con él la periodización de la historia dependen del significado que se le dé a la redivinización. Por ello debe entenderse por desacralización el proceso histórico en que la cultura del politeísmo murió de atrofia y la existencia del hombre en la sociedad se reordenó
a través de la experiencia del destino del hombre y por la gracia de Dios que trasciende al mundo, hacia una vida eterna en visión beatífica. O sea que fue puesto en orden lo que habíamos visto, las 4 formalidades del hombre en su proyección a la sociedad, etcétera. Y con la jerarquía que les corresponde. Con la jerarquía que corresponde a todo eso y con ese mutuo servicio que se da entre las 4. La redivinización moderna tiene más bien su origen en el mismo cristianismo y se deriva de componentes que fueron eliminados como heréticos por la Iglesia Universal. Habrá que concretar con mayor precisión la naturaleza de esta tensión interna del cristianismo. Es decir, nace el mismo cristianismo como herejía porque recoge esos elementos que se habían apartado, que la Iglesia Universal, como bien la menciona acá el padre Minbiel, había eliminado de la doctrina como herético. Entonces vuelven a tomarlo para redivinizar el hombre. Pasamos un poco, sí, porque es largo acápite. Entonces, acá, la estructura de la historia queda cambiada. El movimiento de la historia no se realiza en ciclo, como expusieran Platón y Aristóteles, sino que adquiría dirección y destino. En la elaboración de su visión teórica, San Agustín distinguía entre la esfera profunda de la historia, en la que los imperios se levantaban y caían, y una historia sagrada que culminaba con la aparición de Cristo y el establecimiento de la Iglesia. Además, situaba la historia sagrada en una historia trascendental de la Civitas Dei, que incluía los acontecimientos de la esfera evangélica y los del sábado eterno trascendental. Solo la historia trascendental, incluyendo el peregrinaje de la Iglesia, tenía dirección hacia un cumplimiento escatológico. La historia profana, por otra parte, no tenía tal dirección. Era un esperar para el fin. Su modo presente de ser era el seculorum senescens, una edad que envejecía. Con la especulación joaquímica, el proceso histórico se inmanentiza y saca de sus mismas entrañas una nueva edad del espíritu. La idea de un cumplimiento radical inmanente creció más rápidamente en un largo proceso que puede ser llamado del humanismo al iluminismo. Solo en el siglo XVII, con la idea del progreso, tuvo crecimiento la significación en la historia y se hizo un fenómeno completamente intramundano, sin irrupciones trascendentales. Esta segunda fase de inmanentización puede ser llamada de secularización. La inmanentización de un objetivo cristiano se seculariza porque se da en el contexto de negación de Dios que hemos estudiado más arriba en este mismo capítulo. Bueno, ahí está todo el concepto. Y el último subtítulo de este capítulo, la revolución moderna. Llegan las conclusiones. Con la inmanentización del escatón cristiano dentro del curso mundano de la historia, lo cual es típicamente gnóstico o cabalista, como hemos advertido, la sociedad se convierte en cambiante y revolucionaria. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Una sociedad cambiante y revolucionaria. Eric Voegelin estudia con detención el caso de los puritanos, que fueron sin duda los primeros revolucionarios gnósticos que lograron el dominio político de una nación. Con ellos la revolución triunfa en la sociedad occidental, rechazando el destino sobrenatural del hombre que se aseguraba en la Iglesia Católica, dando lugar primero a una expansión naturalista del hombre y luego a una liberal que será seguida luego por la expansión comunista. Ahí tenemos todo. Las 3 revoluciones. Entonces, con la revolución triunfa en la sociedad occidental, o sea, con los puritanos triunfa la revolución. ¿Qué es lo que se logra? Rechazando el destino sobrenatural del hombre, eso asegurado según la fe, la teología católica, dando lugar primero a una expansión naturalista del hombre. Entonces el hombre como ente puramente racional, no hijo de Dios, no llamado al orden sobrenatural, expansión naturalista del hombre, y luego una expansión liberal que será seguida luego por la expansión comunista. La Revolución Británica es la primera revolución de un país que en su totalidad entra en la sociedad revolucionaria de la modernidad. Por esto, Isaac Disraeli, padre de Benjamín, conde de Beaconsfield, comienza la vida de Carlos I, publicada en 1851, con estas palabras: Estaba predestinado que Inglaterra había de ser la primera de una serie de revoluciones que todavía no está terminada. La Revolución Inglesa fue hecha por los puritanos, que eran gnósticos revolucionarios empeñados en la lucha por la representación existencial
que tuvo como resultado el derrocamiento del orden social inglés, el control de las universidades por los puritanos y el reemplazo de la ley común por la ley escriturística. Hooker comprendió perfectamente lo que hoy no se entiende acerca de que la propaganda gnóstica era acción política y no la búsqueda de la verdad en el sentido teórico. Genial eso. Entonces, decimos, no se entiende hoy, dice el padre Miguel. Hooker comprendió lo que hoy no se entiende acerca de que la propaganda gnóstica era acción política y no la búsqueda de la verdad en el sentido teórico. Aplíquenlo estos días en Argentina. Sí. Acción política y no búsqueda de la verdad en el sentido teórico. Con sensibilidad infalible, hablamos de Hooker, diagnosticó el componente nihilístico del gnosticismo en la creencia puritana de que su disciplina, siendo el absoluto mandamiento del Dios Todopoderoso, debía ser recibida como de lo alto. Aquí estribaba el peligro mayor. En la cultura política del tiempo era harto claro que el gobierno, no los súbditos, representaba el orden de la sociedad. La revolución gnóstica de los puritanos procedía a su vez de la formulación sistemática operada por Calvino en sus instituciones, que con ellas había creado un Corán gnóstico. Bueno, para los que no terminan de ver todo, entonces, estos puritanos, este calvinismo es el que triunfa luego en Estados Unidos. Y toda la política externa, no solamente la interna, sino también la externa, es una política calvinista. Y ese expansionismo imperialista es debido a esto. Y ese querer, digamos, de tener un buen pasar, un bienestar aquí en la tierra, es necesario porque es el signo, es la manifestación de que yo estoy salvado. Sí. Los pobres se condenan. Bueno, todo eso influye a través del monopolio que ejercen a partir de las que lograron la independencia de las colonias en América. Todo eso influye en la política de todos estos países. En definitiva, esa política depende de una religión que es la religión calvinista y que es la religión puritana. La gente no tiene la más pálida idea de lo que yo estoy diciendo. No ve el trasfondo de todo esto. Entonces, muy importante este tema, porque la revolución gnóstica, dice el padre Membiel, de los puritanos procedía a su vez de la formulación sistemática operada por Calvino en sus instituciones, que con ellas había creado un Corán gnóstico. De eso morimos nosotros. No vivimos, morimos nosotros. Sí. Y termina con este párrafo, termina el padre Membiel este capítulo, y con eso vamos al corte. Muy bien. Dice, después de esta primera gran revolución, habían de venir otras. La francesa, la rusa y la mundial. Operadas todas ellas con la misma estructura y configuración, con los mismos métodos y por los mismos poderes. La misma estructura, la misma configuración, los mismos métodos, los mismos poderes, por supuesto, con los mismos fines. Entonces, después de esa gran revolución, habían de venir otras. La francesa, la rusa y la mundial. A este respecto, las obras de Nesta H. Webster, World Revolution, The Plot Against Civilization y Secret Societies and Subversive Movements son definitivas para demostrar que el proceso está afectado por una total dependencia de un foco central que hay que situar precisamente en la Cábala. La revolución mundial procedería de este foco y tendría como objetivo fundamental la destrucción del poder de la Iglesia Católica Romana y su obra civilizadora, es decir, de la civilización cristiana. El tema que estamos estudiando. Este intento cabalístico se habría perpetrado a través de las sectas gnósticas como los albigenses, los templarios, el ocultismo y en la Edad Media y Edad Moderna a través de las innumerables sociedades secretas que a su vez impulsan los movimientos comunistas y anárquicos. El peligro judeo-masónico comunista no sería sino la ejecución en el plano práctico y político de la Cábala.
Para el conocimiento de estos planes y de su realización hay que acudir a los autores expertos en la materia como Barruel, Cretineau-Joly, Don Benoit, Drummond, Deschamps, Monsignor Juin, Henry Ford, León de Poncis, Henry Coston, Pierre Virion, Mauricio Carlavilla y tantos otros. Bueno, evidentemente que va a venir el capítulo 11, después y todo eso va a concluir en lo que el padre llama el progresismo, sí, que en definitiva no es más que el modernismo condenado por San Pío X y el Concilio Vaticano II y todas las reformas consecuentes. Una vez más, puestas las premisas, deben seguir las conclusiones. Entonces, todos van a aceptar hasta ahí, perfecto, pero no van a querer ir más lejos. Claro. No van a querer ir más lejos. A lo sumo, algunos se van a quedar con la última paginita del libro del padre Membiel, a decir, bueno, es un mismo papa, sí, uno y el mismo que gobierna dos iglesias. A lo sumo se van a quedar con eso. Y que de más en más, a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que eso no es posible. O ya fue superado probablemente. Pero no es posible. Aunque el padre dice teológicamente es posible, no. Bueno, hacemos un corte para sí, seguir lamentablemente con este tema, pero bueno. Nos queda mucho por hablar. Bueno, ya volvemos en unos minutos, no se vayan.